Buenas a todos, en este vídeo vamos a solucionar el examen de septiembre del 2024 de la asignatura Contabilidad Financiera Superior del grado de AD en la UNED. Primera pregunta, nos dice en el día 1 del 4 del X0, una sociedad anónima emite un empréstito compuesto de 30.000 bonos de valor nominal 50 euros que incorporan una opción de comprar una acción antigua al precio medio de mercado del trimestre anterior a la fecha de ejercer la opción de compra, que será a 31 del 12 del X0. Además, pagará un cupón anual de 2,56% hasta su vencimiento dentro de 4 años desde su emisión. En la emisión, operaciones similares sin la opción de compra tienen un tipo de interés efectivo del 2,64%. Si el precio de mercado de las acciones de la sociedad durante el trimestre anterior al 31 del 12 del X0 es de 4,51 euros, y el precio al que adquiere las propias acciones al 31 del 12 del X0 es de 4,15 euros, respecto a la sociedad emisora de los bonos y asumiendo que todas las opciones se ejercen, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el ejercicio de la opción de compra de las acciones exclusivamente y redondeando a 2 decimales? Bien, estamos ante una emisión, en este caso, de bonos. En este caso es un empréstito, está formado por 30.000 bonos. El bono es un tipo de deuda que una empresa emite para obtener financiación. Paga un cupón anual, que es el interés que la empresa paga a los inversores porque le prestan dinero. Y la parte especial de estos bonos en concreto es que incluyen una opción de compra de acciones. Es decir, que cada bono otorga a su tenedor, es decir, al inversor, el derecho a comprar una acción de la empresa. Y esta opción nos dice que se puede ejercer a 31 del 12 del X0. Bien, el precio para ejercer la opción se basa en el precio medio de las acciones al trimestre anterior al 31 del 12 del X0, que nos dicen que es de 4,51 euros. Sin embargo, a 31 del 12 del X0, las acciones están valoradas a 4,15 euros, es decir, a un importe inferior. ¿Vale? Este sería el precio de mercado. Entonces, el precio de mercado es más bajo que el precio al que los inversores pueden ejercer esa opción. Entonces, ¿por qué van a ejercer la opción? Pues puede haber diversos motivos. Pues entre ellos, pues las expectativas de crecimiento, es decir, que se prevea que pues el precio de las acciones va a subir, entonces pues les interesa comprar, tener esta opción de compra de las acciones a 4,51 euros. Porque hay expectativas expectativas alcistas, es decir, a que suban más de precio. O bien por las condiciones de contrato, o bien pues simplemente porque este empréstito en conjunto, es decir, lo que es el cupón o interés anual más la opción de compra, pues les resulta a los inversores más atractivo que cualquier otra opción, ¿vale? Que pues hayan visto en el mercado, ¿vale? Es decir, les interesa más esta opción que cualquier otra que pues le haya ofrecido pues cualquier otra sociedad. Bien, entonces, ¿qué nos preguntan en este ejercicio? Pues nos dicen, los fondos propios varían en 124.500 euros, los fondos propios varían en menos 10.800 euros, los fondos propios varían en 15.299,19 euros y los fondos propios varían en 135.300 euros. Es decir, que tenemos que ver cómo varían los fondos propios de la sociedad que está emitiendo el empréstito como consecuencia de que los inversores ejerzan la opción de comprar la acción antigua. Es decir, que vamos a tener 30.000 bonos que dan opción a comprar, pues en este caso, 30.000 acciones. Bien, tenemos aquí el esquema de los flujos de efectivo que va a tener este empréstito. Es decir, se emite a 1 del 4 del X0 y la sociedad a los inversores tiene que pagar de forma anual un cupón o interés, es decir, la rentabilidad que van a tener los inversores por financiarle a esta sociedad. Entonces, pues tendríamos a 1 del 4 del X1, 1 del 4 del X2, X3 y X4, es decir, los 4 años de duración del empréstito, pues los inversores recibirían el cupón. ¿Cómo calculamos el cupón? Nos dicen que es de un 2,56%, y lo calculamos sobre el valor nominal de los bonos, que serían 30.000 bonos por 50 euros de valor nominal. Esto nos daría 38.400 euros.
Bien, lo ponemos en esta línea temporal en los diferentes momentos del tiempo, ¿vale? Y en el 1 del 4 del X4 llegaría el fin de esta inversión, es decir, llegaría a su vencimiento, con lo cual la sociedad tendría que devolver a los inversores el capital que ha conseguido, bueno, el dinero que ha conseguido de esos inversores. Que en este caso, si nos dicen lo contrario, pues serían 30.000 bonos por 50, es decir, el valor nominal. Con lo cual, el flujo efectivo en el último año, a 1 del 4 del X4, sería el interés que le corresponde a los inversores, 38.400, más la devolución de lo que sería el valor nominal. Y entonces lo que vamos a tener que calcular es el valor actual, el valor aquí de estos flujos de efectivo que recibirían los inversores y por tanto que paga la sociedad anónima. Bien, ¿qué haríamos entonces? Actualizar este importe hasta aquí. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, tiramos de las mates financieras, sería simplemente dividir esta cantidad entre 1 más el tipo de interés efectivo, ¿vale?, en operaciones similares y en esta opción de compra, que nos dicen que es de 2,64%. Tantos por 1, 1 más 0,0264, esto estaría elevado a 1 porque desde aquí hasta aquí transcurre un año. Lo mismo con este importe, lo llevamos hasta aquí, en este caso serían 2 años, con este exactamente lo mismo, serían 3 años, y con la suma de estos dos importes llevado hasta este momento, que sería, por tanto, 1 más ese tipo de interés elevado a 4. Esto nos daría 1.495.500,81 euros. Esto sería el valor actual de los flujos de efectivo, ¿vale?, de esta inversión o esta financiación desde el punto de vista de la sociedad. Bien, ahora vamos a calcular la opción, el valor de la opción de compra. Entonces, ¿cómo calculamos el valor de la opción de compra? Pues sería la diferencia entre el valor nominal de los bonos, que serían 30.000 bonos por 50, que lo tenemos indicado aquí, menos este valor actual de los flujos de efectivo. Nos daría la diferencia 4.499,19. Y ahora vamos a ver cuál sería el resultado de esta operación para la sociedad anónima. Vale, nos dicen que, no sé dónde estaba, que aquí, respecto a la sociedad emisora de los bonos y asumiendo que todas las opciones se ejercen. Es decir, que todos los inversores van a ejercer la opción de compra, ¿vale? Es decir, comprar las acciones a, en este caso sería a 4,51. ¿Vale? Entonces, 4,51, ¿vale?, en lugar de el precio de mercado, que sería 4,15. Bien, entonces el resultado de lo que sería el ejercicio de la opción de compra de las acciones sería pues tomar la diferencia entre los dos precios, el de la opción, que sería 4,51, y el valor de mercado, y multiplicarlo por las 30.000 acciones que van a comprar. Esto nos daría, bueno, el importe que sea, y ahora si le sumamos la opción de compra, ¿vale?, pues nos daría 15.299,19. Y este sería el beneficio que obtiene esta sociedad al emitir este bono con la opción de compra, y que debido a la diferencia que tenemos de precios entre la opción de compra, que sería un precio por acción de 4,51, y el precio de mercado, que sería 4,15, pues esta diferencia lo que hace es que a esta sociedad, ¿vale?, le produzca o le genere un incremento de los fondos propios, dado que al ejercer los inversores la opción de compra, nos dice aquí, asumiendo que todas las opciones se ejercen, lo que está haciendo la sociedad anónima es simplemente conseguir nuevos accionistas, por lo tanto se incrementa el patrimonio neto de la empresa, y además por un importe por acción superior al que existe en el valor en el mercado. Es decir, 4,51 en vez de 4,15. Es decir, en este caso, esos futuros accionistas de esta sociedad están pagando más por cada acción, ¿vale? Serían 4,51 en lugar de 4,15 si accedieran directamente al mercado, ¿vale?, sin tener que haber accedido a través de esta emisión de este empréstito. Por lo tanto, para esta sociedad
esto le ha generado un incremento de los fondos propios. Y ese incremento de los fondos propios, pues lo hemos calculado así, como la diferencia de los dos precios por el número de acciones más la opción de compra. ¿Vale? Entonces, la opción correcta pues sería los fondos propios varían en 15.299,19 euros en positivo. Una sociedad anónima cuyo capital se compone de 700.000 acciones de 3 euros de nominal emitidas al 140% y totalmente desembolsadas. Y además del máximo legal de acciones sin voto de valor nominal 6 euros y con desembolso mínimo legal. Resultado del proceso de liquidación de la sociedad, además de los fondos propios a reembolsar, solo queda como activo el saldo de la cuenta bancaria que coincide con el patrimonio neto de la sociedad. Los liquidadores han obtenido un resultado final negativo de 294.000 euros. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la única correcta? El patrimonio neto resultante de la liquidación es de 2.946.000, todas las acciones reciben 3,33 euros por acción, cada acción ordinaria recibe 3,78 euros en la liquidación y cada acción sin voto recibe unos 50 euros en la liquidación. Bien, lo primero que tenemos que saber es el máximo legal de acciones sin voto. Nos dan el valor nominal, pero lo único que sabemos es que hay número de acciones sin voto tal que se cumpla el máximo legal y con un desembolso mínimo legal. Entonces, nos dice el artículo 98, ¿vale?, de la ley, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, nos dice lo siguiente, ¿vale?, que las sociedades anónimas podrán emitir acciones sin derecho de voto por un importe nominal no superior a la mitad del capital social desembolsado. Pues vamos a hacer caso a este texto tal cual. Entonces, el valor nominal de las acciones sin voto, ¿vale?, será como mucho el 50% del capital social desembolsado. Que basándonos en nuestros datos, pues sería valor nominal de las acciones sin voto, le vamos a llamar X, va a ser igual al 50%, en datos por 1, 0,50 por el capital social desembolsado. De las acciones que tenemos de 3 euros nominal, se han desembolsado el 100%, entonces tendríamos 700.000 por 3. Y por el 100%, este 40 que supera el 100% es la prima de emisión, más el 25% del desembolso mínimo legal, sería el 25% del valor nominal. Entonces 0,25 por ese valor nominal que hemos llamado X, ¿vale?, de las acciones sin voto. Bien, despejando aquí la X nos daría que tendríamos de las acciones sin voto un valor nominal de 1.200.000 euros. Por lo tanto, el número de acciones sin voto que tiene esta empresa sería 1.200.000 entre el valor nominal, que es de 6 euros. Pues nos daría 200.000 acciones sin voto. Bien, una vez que tenemos las 200.000 acciones sin voto, pues vamos a ver qué nos dice el artículo 101, que es el privilegio o versa sobre el privilegio en la cuota de liquidación. Nos dice que en el caso de liquidación de la sociedad, las participaciones sociales sin voto conferirán a su titular el derecho a obtener el reembolso de su valor antes de que se distribuya cantidad alguna a las restantes. En las sociedades anónimas, el privilegio alcanzará al reembolso del valor desembolsado de las acciones sin voto. Es decir, que antes de distribuir cantidad alguna en concepto de liquidación, ¿vale?, a los accionistas, en las sociedades anónimas, el privilegio de recibir primero la liquidación por tener acciones sin voto y después el resto, alcanzará el reembolso del valor desembolsado de las acciones sin voto. Por lo tanto, lo primero es atender a las acciones sin voto y después a las otras. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el patrimonio neto objeto de liquidación, ¿vale?, que sería valor nominal de las acciones que tenemos aquí a 3 euros son 700.000 por 3, pero tenemos que tener en cuenta como elemento que forma parte del patrimonio neto en la prima de emisión. Por lo tanto, vamos a multiplicar por 140%. Después tendríamos el nominal de las acciones sin voto, ¿vale?, que serían 200.000 acciones por 6. Lo que ocurre es que el desembolso no exigido o pendiente en este caso de las acciones sin voto, es decir, si las acciones sin voto desembolsaron un 25%, el mínimo legal,
pues hay un 75% que está pendiente de desembolso y eso resta en el patrimonio neto. Por eso vamos a poner que el 75% del valor nominal de las acciones sin voto lo vamos a poner aquí restante. Y como consecuencia de la liquidación se obtuvo un resultado negativo, pues también lo vamos a restar. Esto nos daría 2.946.000 euros. Bien, por lo tanto, la liquidación de las acciones sin voto consistiría en lo siguiente. Sería nos dicen que el valor desembolsado en las acciones sin voto. El valor desembolsado en las acciones sin voto sería el 25% del valor nominal, de 200.000 por 6. Entonces, si el valor desembolsado en las acciones sin voto lo dividimos entre el número de acciones sin voto, tenemos lo que va a corresponder en cuanto a liquidación por cada acción sin voto, que sería 1,5 euros por cada acción sin voto. Como tenemos 200.000 acciones sin voto, multiplicamos 1,5 por 200.000 y tendríamos 300.000 euros, ¿vale? Que habría que devolver, digamos, a los accionistas sin voto. La liquidación para las acciones ordinarias, pues una vez que se ha hecho la liquidación para las acciones sin voto, el resto que tenemos, es decir, 2.946.000 menos 300.000, será lo que se destine al resto de acciones, 2.646.000. Entonces, la liquidación, ¿vale?, para las acciones ordinarias sería 2.646.000 entre el número de acciones que tenemos, que serían 700.000 acciones. Y le correspondería a cada accionista poseedor de esta acción ordinaria, pues 3,78 euros. Bien, entonces, ¿cómo vamos a responder a esta pregunta? Nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la única incorrecta? El patrimonio neto resultante de la liquidación es de 2.946.000, sí, porque aquí lo tenemos. ¿Cada acción ordinaria recibe 3,78 en la liquidación? Pues sí. Cada acción sin voto recibe 1,50, también es correcto. ¿Todas las acciones reciben 3,33 euros por acción? Pues no, porque nos dice el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital que primero van las acciones sin voto y después el resto. Entonces, aquí lo que están haciendo es asumir que todas las acciones se cobran a la vez. Por lo tanto, esta sería la única incorrecta. Bien, ¿qué ha pasado en esta pregunta? Que realmente no hace falta hacer todo esto porque sí sabemos cómo es el privilegio en la cuota de liquidación de las acciones sin voto, pues vamos a ver que no se puede asumir que todas las acciones van a cobrar a la vez. Es decir, primero las acciones sin voto y en función de lo que hemos destinado en la liquidación a las acciones sin voto va el resto. Entonces, no sería necesario hacer esto porque está claro que la incorrecta sería la B. Pero bueno, de todas formas lo hacemos pues simplemente para saber cómo se hace. Pregunta 3. Una sociedad anónima aprueba en Junta General de Accionistas llevar a cabo un aumento de capital mediante la emisión de nuevas acciones para recibir nuevas aportaciones dinerarias. El aumento se realizará en acciones de 4 euros de nominal en la proporción de una acción nueva por cada 16 antiguas del mismo o equivalente valor nominal, al 120% de valor de emisión y con desembolso mínimo legal. El capital previo al acuerdo se compone de 190.000 acciones de valor nominal 4 euros y 80.000 acciones de valor nominal 8 euros, todas ellas totalmente desembolsadas. La cotización de la acción antes de la operación es del 200% de su nominal. La sociedad también posee 39.000 obligaciones convertibles de valor nominal de 8 euros y convertibles en acciones en la proporción de 2 acciones de valor nominal 4 euros por cada obligación. ¿Cuántas acciones emitirá la sociedad? Bien, esto parece un trabalenguas, pero bueno, vamos a ir desglosando, descifrando toda la información. En primer lugar, lo que quiere hacer la sociedad es ampliar el capital emitiendo nuevas acciones. Bien, entonces el aumento lo va a hacer a acciones o en acciones de 4 euros de nominal y en la proporción de una acción nueva por cada 16 antiguas. Bien, dice que el capital previo que tiene pues es de 190.000 acciones de 4 euros de valor nominal y otras 80.000 a 8 euros de valor nominal. Y además posee 39.000 obligaciones convertibles, ¿vale?, en acciones. Por un lado, por tanto, tenemos acciones a 4 euros, acciones a 8 euros y tenemos obligaciones. Como hemos visto en la pregunta anterior sobre los bonos,
¿vale? Las obligaciones son similares, ¿vale? La principal diferencia con los bonos es el vencimiento, pero las obligaciones constituyen un método, una forma de financiarse. Una empresa, pues en lugar de pedir un préstamo a una entidad financiera, emite estos títulos y a cambio pues capta inversores que le presten ese dinero. ¿Qué ocurre con las obligaciones convertibles? Que cuando llega su vencimiento pueden ser canjeables por acciones de esa sociedad. En este caso, la relación de canje que hay es en la proporción de 2 acciones por cada obligación. Entonces, vamos a ver cuántas acciones tiene esta sociedad. Entonces, en un principio tiene 190.000 acciones a 4 euros de valor nominal y el capital social sería de 760.000. Y como tenemos acciones de distinto valor nominal, lo que vamos a hacer es ponerlas en un valor nominal común, es lo que se llama homogeneizarlas. Entonces, después tendríamos 80.000 acciones a 8 de valor nominal, que sería un capital social de 640.000. Pero queremos expresar estas 80.000 acciones a un valor nominal de 4 en lugar de 8. Entonces, ¿qué se hace? Pues se divide 640.000 entre, en este caso, 4 de valor nominal, porque es el aumento o la ampliación de capital va a ser sobre 4 euros de valor nominal. Por eso hacemos la equivalencia con este valor nominal. Dividiríamos, por tanto, 640.000 entre 4 y nos daría que la equivalencia a 4 euros de valor nominal de estas 80.000 acciones a 8 serían 160.000. Y después tendríamos las acciones, ¿vale?, que van a ser canjeadas por las obligaciones. Entonces, serían 78.000 acciones. ¿Y por qué? Vamos a tener en cuenta esa relación de canje, que es una obligación por cada 2 acciones. Como hay 39.000 obligaciones, pues tendríamos un total de acciones que van a ser canjeadas de 78.000. Son 78.000 a 4 euros de valor nominal, nos daría 624.000. Como están ya a 4, pues mantendríamos el número de acciones tal cual, 78.000. Sumamos ahora todas las acciones, nos daría 506.000 acciones. Y ahora vamos y cogemos la proporción de la ampliación, que nos dicen que es una acción nueva por cada 16 antiguas. Es decir, por cada 16 antiguas que tenga un accionista puede comprar una nueva. Como en total tenemos 506.000 acciones antiguas, pues habría X nuevas. Aquí esto es una N. Bien, hacemos por lo tanto esta operación, 506.000 entre 16, y nos daría que el número de acciones que va a emitir esta sociedad en la ampliación pues va a ser de 26.750 acciones. Por tanto, la respuesta correcta sería la A. Pregunta 4. Una sociedad anónima contrata un servicio que abonará en metálico por el valor de 3.520 de sus acciones propias en el momento de la liquidación. En la fecha inicial del acuerdo, la acción cotizaba 3,52 euros, mientras que en la liquidación cotiza 4,62. ¿Cuál es el efecto contable de esta operación redondeando a 2 décimas? Es un servicio que se va a abonar en metálico, ¿vale? Pero por el valor es decir, referenciado al valor de las acciones propias de esta sociedad en el momento de la liquidación. Bien, entonces, vamos a ver cómo sería el registro contable de esta operación. Recordar cómo funciona el libro diario. Parte izquierda debe, parte derecha haber, el activo aumenta por el debe, disminuye por el haber y el pasivo y el neto lo hacen al revés. ¿Vale? Nos dice el plan general contable que cuando la operación se va a liquidar en efectivo, la empresa debe registrar un pasivo financiero como contrapartida al servicio recibido por el valor razonable de esta. Es decir, en este caso se contrata un servicio y se va a liquidar en efectivo. Entonces, la empresa va a registrar un pasivo financiero como contrapartida a ese servicio recibido y por el valor razonable de este. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues multiplicar 3.520 acciones y en la fecha inicial del acuerdo cada acción cotizaba 3,52. Hacemos esta operación, nos daría 12.390,40. Entonces tenemos que reconocer esta operación como un pasivo financiero en esta cuenta, deudas a corto plazo, pasivo que aumenta por el haber, parte derecha, 12.390,40 y vamos a reconocer en este caso
lo siguiente, dice, al comienzo de la operación, consecuencia de la firma de contrato, se reconocerá un derecho por la prestación de servicios a recibir. Ese derecho lo vamos a recoger en deudores. Como es un derecho, el activo está formado por los bienes y derechos. Entonces, por ser derecho, aumenta el activo, por lo tanto lo vamos a poner en el debe, parte izquierda del libro 10, por el mismo importe. Bien, después, ¿qué vamos a hacer? Una vez que se presta el servicio, vamos a reconocer ese servicio como un gasto en la cuenta 623, por ejemplo, servicios de profesionales independientes, gasto siempre en el debe, parte izquierda, por ese importe y cancelamos los deudores porque ya nos ha prestado el servicio por 12.390,40. Bien, en el momento nos dicen imputará a resultados cualquier cambio de valor así como el resultado de la liquidación final. Entonces, la liquidación final. Bien, nos dice que en la fecha inicial del acuerdo la acción cotizaba 3,52, pero en la liquidación cotiza 4,62. Entonces, hacemos, como está lo que es el servicio referenciado a las acciones de la sociedad, serían 3.520 acciones a esta cotización en el momento de la liquidación. A 4,62, pues nos daría 16.262,40. Esto es lo que se va a pagar en el momento de la liquidación, por lo tanto va a implicar una salida de la cuenta corriente bancaria de esta sociedad. Este es un activo que disminuye por el haber, por 16.262,40. En este momento cancelamos la deuda que habíamos registrado en el momento inicial del acuerdo, 12.390,40, y la diferencia la reconocemos como un beneficio o como una pérdida. En este caso, pues sería una pérdida. Hemos pagado 16.262,40 cuando al principio la habíamos registrado a 12.390,40 y esta pérdida es consecuencia de que la cotización pues ha cambiado. Bueno, pues la pérdida sería de 3.871,98 y la recogemos en esta cuenta. Pérdidas por valoración de instrumentos financieros por su valor. Bien, ¿qué nos dicen entonces en las distintas opciones que tenemos? Inicialmente se va a reconocer un pasivo financiero por 12.390,40, ¿sí? Y al vencimiento un importe de 3.872 en la cuenta de resultados. Bien, si es un importe positivo, nos están diciendo que sería un beneficio, cuando aquí pues no lo es. Entonces esta sería incorrecta. Inicialmente un pasivo financiero, correcto, y el vencimiento un importe de menos 3.872 a la cuenta de resultados. Por tanto, sí que es correcta. La C, bueno, ya nos falla, el pasivo financiero no es de 16.262,40. Esto va a ser lo que se paga en el momento de la liquidación. Y al vencimiento una variación de fondos propios, esto sí que estaría bien, pero ni siquiera es una variación de fondos propios, ¿vale? Iría a la cuenta de resultados. Inicialmente un instrumento financiero por 16.262, no, porque este sería el valor que tendría en el momento de la liquidación. Y al vencimiento una variación de fondos propios, pues esto tampoco sería correcto porque este importe va a resultados vía cuenta de pérdidas. ¿Vale? Entonces la respuesta correcta, por tanto, sería la B. Pregunta 5. El día 1 del 7 del X0 una empresa vende una opción call que tiene como subyacente 120 acciones de otra empresa y con un precio de ejercicio de 16 euros por acción, a cambio de una prima de 240 euros. Al cierre del ejercicio, 31 del 12 del X0, la prima de la opción se valora en 302,40 euros. Si este contrato financiero no es de cobertura, ¿qué registrará la empresa por esta operación al cierre y redondeando a 2 decimales? Bien, entonces, ¿qué es una opción call? Bueno, pues una opción call, cuando la compramos, ¿vale? Si somos los compradores, nos dice que consiste en adquirir el derecho, pero no la obligación, de comprar un activo subyacente, como por ejemplo acciones, que sería en este caso, materias primas o divisas, a un precio específico, llamado precio de ejercicio o strike price, en una fecha determinada o antes de esa fecha, dependiendo del tipo de opción que sea, americana o europea. A cambio de este derecho, el comprador paga una prima al vendedor de la opción, porque el comprador tiene el derecho a comprar ese activo subyacente, pero si el comprador tiene el derecho a comprar, el vendedor tiene la obligación de vender. Entonces, para compensarle, si ejerce el comprador la opción, para compensarle de que él está obligado a vender,
pues lo que le hace el comprador es pagar una prima. ¿Vale? Comprar una opción call es una estrategia que se utiliza cuando se espera que el precio del activo subyacente aumente significativamente. Y la ventaja de esta estrategia es que las pérdidas se limitan a la prima pagada, mientras que las ganancias potenciales son ilimitadas si el precio del activo subyacente sube considerablemente. Entonces estamos viendo aquí la perspectiva del comprador, pero ahora obviamente la del vendedor es todo lo contrario. Entonces una empresa vende una opción call. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos dicen, al cierre del ejercicio, la prima de la opción se valora en 302,40 y en el momento, ¿vale? En el momento en el que se vende la opción, nos dice que, bueno, la opción tiene una prima de 240. Entonces, desde el punto de vista del vendedor, en el momento en el que realiza este contrato de venta de la opción call, pues lo que va a percibir es esta prima de 240 euros. Por lo tanto, es un activo Hay un aumento del dinero en la cuenta corriente de la empresa, es un activo que aumenta por el debe por 240. ¿Vale? Y como tiene una obligación, ¿vale? Pues vamos a reconocer ese importe como un pasivo por derivados financieros a corto plazo, por 240. Bien, al cierre del ejercicio, pues nos dice que la prima de opción se valora en 302,40. ¿Qué significa esto? Que el valor del activo financiero ha aumentado y la empresa debe reconocer este aumento en el valor de la opción como un beneficio en la cuenta de resultados. Esto sería desde el punto de vista de quien compra, pero quien vende, ¿qué va a pasar? Pues todo lo contrario. Entonces, en este caso, significaría que el valor del pasivo financiero ha aumentado y que la empresa debe reconocer este aumento en el valor de la acción como una pérdida en la cuenta de resultados. Bueno, es un poco más fácil de entender en el caso del comprador. En el caso del vendedor, pues es todo lo contrario, ¿vale? Por lo tanto, reconocería una pérdida en la cuenta 663, pérdidas por valoración de instrumentos financieros por su valor razonable, y lo que hacemos es calcular la diferencia entre 302,40 y 240. Entonces, pues nos daría 62,40. Entonces, respuesta correcta nos dice un aumento del activo financiero por 62 y un beneficio. No hay activo financiero. Lo habría en el caso de que fuera desde el punto de vista de quien compra la opción. ¿Una disminución del pasivo financiero? No, aquí hay un aumento. ¿Beneficio? No, hay una pérdida. ¿Aumento del pasivo financiero? Sí. ¿Una pérdida? También. ¿Disminución del activo financiero? No hay activo financiero. Y una pérdida sí que la hay, pero bueno, esta parte ya sería incorrecta. Por lo tanto, respuesta correcta, la C. Pregunta 6. Una sociedad anónima cuyo capital se compone de 375.000 acciones de 2 euros de nominal emitidas a la par y totalmente desembolsadas acuerda emitir el máximo legal de acciones rescatables de valor nominal 4 euros y con desembolso total. Ahora, solicitud de los accionistas, tal y como figura en la escritura de emisión de las acciones, realiza el rescate de las acciones con cargo a reservas de libre disposición. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la única incorrecta? Bien, si vamos al texto refundido, la Ley de Sociedades de Capital nos dice en el artículo 500 cómo es la emisión de acciones rescatables. ¿Qué significa que se emitan acciones rescatables? Una acción rescatable es aquella que se puede rescatar, es decir, que en virtud de que lo decida el accionista o que lo decida la empresa, ¿vale? Lo que se hace es, pues por parte del accionista, recupera lo que ha aportado en cuanto a ese tipo de acción y desde el punto de vista de la empresa, pues tiene que devolver al accionista la aportación que realizó. Bien, nos dice que las sociedades anónimas cotizadas podrán emitir acciones que sean rescatables a solicitud de la sociedad emisora, de los titulares de estas acciones o de ambos, por un importe nominal no superior a la cuarta parte del capital social. Las acciones rescatables deberán ser íntegramente desembolsadas en el momento de suscripción. Entonces, lo que nos interesa aquí, que no se pueden emitir por un importe nominal que sea superior a la cuarta parte del capital social. Entonces, como nos dicen que me acuerdo emitir el máximo legal de acciones rescatables, pues tenemos que saber cuál es ese número. Entonces, el máximo legal de acciones rescatables va a ser el siguiente.
tenemos el valor nominal y el número de acciones le vamos a llamar X. Entonces no puede ser, o como mucho va a ser igual al 25% o sea, cuarta parte, que es lo mismo, 25% del capital social, pero capital social incluyendo también estas acciones rescatables. Entonces tenemos un capital que se compone de 375.000 acciones de 2 euros de valor nominal, más el valor nominal de las acciones rescatables, que serían 4 por X. Bien, entonces despejamos de aquí la X, nos daría que tendríamos 62.500 acciones rescatables y su valor nominal sería pues simplemente multiplicar el número de acciones por el valor nominal, que serían 250.000 euros. Bien, entonces, ¿qué nos dicen por lo tanto aquí? Nos dicen que en este caso dice que ahora a solicitud de los accionistas se realiza el rescate de las acciones con cargo a reservas de libre disposición. Bien, ¿y qué quiere decir esto? Vamos a ir a este artículo, que es la amortización de acciones rescatables. La amortización de las acciones rescatables deberá realizarse con cargo a beneficios o a reservas libres o de libre disposición, es decir, reservas que se pueden tocar o que se puede disponer del importe que contiene, o con el producto de nueva emisión de acciones acordada por la Junta General. Bueno, si se amortizan estas acciones con cargo a beneficios o a reservas libres, la sociedad deberá constituir una reserva por el importe del valor nominal de las acciones amortizadas. Bien, pues entonces, por tanto, como se va a proceder al rescate con cargo a reservas de libre disposición, ¿vale? El rescate, ¿qué implica? Pues que a los accionistas se les devuelven sus aportaciones. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que va a disminuir el patrimonio neto mercantil en 250.000 euros, que es el valor nominal de estas acciones. ¿Se va a dar de baja un pasivo financiero por 250.000? Sí, porque las acciones rescatables no se consideran parte del neto de forma contable, sino que se consideran un pasivo financiero. Por lo tanto, ¿vale? Desde el punto de vista contable se da de baja un pasivo financiero. Desde el punto de vista mercantil, ¿vale? O desde el punto de vista legal, pues disminuye el patrimonio neto mercantil. Pero desde el punto de vista contable no disminuye el patrimonio neto contable, sino que disminuye el pasivo financiero. Se va a crear una reserva por capital amortizado por importe de 250.000, tal y como nos dice este artículo. ¿Disminuye el saldo de la cuenta 100 capital social en 250.000? Pues no, es la única incorrecta porque las acciones rescatables no forman parte del patrimonio neto contable. Por lo tanto, entonces la respuesta correcta sería la D, que es la única incorrecta. Pregunta 7. El día 1 del 7 del X0, una empresa considera altamente probable la compra de un activo que en el momento presente está valorado en 192.000 euros. Estima que la futura compra tendrá lugar el día 1 del 5 del X1, por lo que ahora compra como cobertura un contrato a plazo con un precio de ejercicio de 197.760 euros y con vencimiento el 1 del 5 del X1. Al cierre, 31 del 12 del X0, el activo tuvo un valor de 201.600 euros. El 1 del 5 del X1, la empresa adquiere el activo por importe de 209.280 euros. Como consecuencia de esta operación y redondeando a 2 decimales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Bien, este ejercicio trata sobre cómo una empresa utiliza un derivado financiero, en este caso es un contrato a plazo, para protegerse, es decir, como cobertura de las fluctuaciones del precio de un activo que quiere comprar en el futuro. Con este contrato la empresa puede fijar el precio del activo, que serían 197.760 euros, para asegurarse de que el precio no aumente demasiado en el futuro y se utiliza entonces como cobertura o protección contra las variaciones de los precios de ese activo. Bien, el derivado va a tener un valor negativo, ¿vale? Y vamos a verlo por qué. Porque en este caso nos dicen que en el momento presente, a 1 del 7 del X0, está valorado en 192.000 euros. Y sin embargo, lo que contratamos va a ser la cobertura a un precio de ejercicio de 197.760. ¿Vale? Entonces tiene un valor negativo porque
En este caso, 197.760 es mayor que 192.000 y en este momento la empresa pagaría más de lo que vale el activo en el mercado. Por lo tanto, lo vamos a considerar como un pasivo financiero. Bien, ¿qué nos dicen desde el punto de vista contable sobre la cobertura de flujos de efectivo, que es de lo que se trata esta operación? Pues los cambios del valor del derivado se llevarán a patrimonio neto hasta que se adquiera el activo y se incorporen a su valor inicial. Entonces, dado que tenemos que en este caso el derivado tiene un valor negativo, vamos a registrarlo a del 7 del X0 como un pasivo financiero. Por lo tanto, esta cuenta va a ser un pasivo que aumenta por el haber, sea para derivados financieros a corto plazo, ¿vale? La pondríamos por 5.760 y se llevaría a patrimonio neto, en este caso, como es un valor negativo, reduciendo el patrimonio neto a través de esta cuenta del neto. Entonces, como es una disminución del neto, el neto disminuye siempre por el debe y aumenta por el haber. Por lo tanto, pondríamos esta cuenta, 134 operaciones de cobertura, en el debe. Entonces, hemos reflejado un pasivo financiero y este valor lo hemos puesto como una disminución del neto. Bien, a 31 del 12 del X0 el precio sube. Nos dicen aquí que sube a 201.600. Ahora el contrato a plazo, en este caso, es más valioso porque le permite comprar el activo a un precio menor de lo que vale en el mercado. Es decir, si quisiera comprarlo, pues lo compraría a 197.760 cuando el mercado está a 201.600. Entonces el valor del derivado pues ha cambiado. La diferencia es 201.600 menos 192, que nos darían 9.600 en positivo. Esta diferencia, ¿vale? Entonces la tendríamos que reflejar como un activo financiero. Esta cuenta la vamos a poner como activo financiero en el debe, como un aumento de activo que va por el debe, por los 9.600 y supondría en este caso un incremento de neto. Pues utilizamos esta cuenta como un neto que aumenta por el haber. Entonces, operaciones de cobertura por 9.600 en el haber. Bien, por un lado hemos tenido que a 1 al 7 del X0, pues hemos puesto el derivado como un pasivo, 71 del 12 el derivado como un activo. Bien, el saldo neto a favor de la empresa pues sería de 3.840, que sería la diferencia entre considerarlo un activo y considerarlo un pasivo. Y además reflejar un aumento del neto y una disminución del neto. ¿Vale? Por lo tanto, este sería, ¿vale? En este caso, este saldo neto a favor de la empresa. Bien, ahora, ¿qué haríamos a 1 del 5 del X1? El día que la empresa compra el activo, nos dicen que su precio está en 209.280. Bien, el contrato a plazo sigue garantizado que lo compren, sigue garantizando que lo compre ese activo a 197.760 euros, lo cual genera una ganancia porque el precio de mercado es más alto. La diferencia, pues en este caso la diferencia nos daría 11.520, la diferencia entre 209.280 y 197.760. Bien, pero en este caso lo primero que tenemos que hacer es reflejar esa diferencia entre 209.280 y 201.600 que lo teníamos a 31 del 12. ¿Vale? Eso nos generaría en este caso un activo, igual que en el caso anterior, por 7.680 y aquí lo mismo, 7.680 como un incremento del neto. Y ahora lo que haríamos sería reflejar la compra del activo. Entonces, el activo lo compramos al precio del ejercicio, 197.760, ¿vale? Pero ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Aquí teníamos un saldo neto de las dos cuentas por 3.840, más este incremento de 7.680, pues lo que son los 11.520, que supone la diferencia entre 209.280 y el precio de ejercicio. Por lo tanto, 11.520 operaciones de cobertura las saldamos. Entonces, como tenía un saldo, en este caso neto, ¿vale? De 7.680 más esta diferencia
que nos dio 3.840, pues lo saldamos por 11.520 y hacemos lo mismo con derivados financieros a corto plazo por 11.520. Y de bancos, es decir, a través de nuestra cuenta corriente bancaria, pues lo que habríamos hecho sería pagar el activo a este precio de ejercicio por 197.760. Entonces, esto sería el registro contable de toda esta operación y aquí los cambios en el valor del derivado. Ahora, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Nos dicen, al vencimiento 1 del 5 del X1 tendrá una variación de patrimonio neto desde el cierre anterior de 7.680 euros y registrará el activo comprado por 197.760. Pues sí, aquí tenemos la variación del patrimonio neto, ¿vale? En este caso, el neto estaría recogido en esta cuenta y registrar el activo comprado en 197. Pues sí, también lo tenemos aquí. Al cierre 31 del 12 del X0 tendría un activo financiero por 3.840 y un saldo acumulado en patrimonio neto por esta operación de 3.840. Pues sí, porque al final el saldo sería 3.840 el activo financiero. ¿Por qué? Porque hacemos la diferencia entre este importe y sería estos 3.840. Y una variación y un saldo acumulado en patrimonio, pues también por este importe de 3.840. Simplemente hacemos el mayor de operaciones de cobertura y es lo que nos da. El 1 del 7 del X0 registrará un pasivo financiero por 5.760 y una variación de patrimonio neto de 5.760. Ese es correcto, ¿vale? Tendríamos un pasivo financiero por 5.760 y la variación de patrimonio neto, ¿vale? Como un neto que disminuye de 5.760. Y la D nos dice, al vencimiento 1 del 5 del X1 registrará el activo comprado por 197.760, ese es correcto, y con una salida de liquidez de 203.520, eso no es correcto. La salida de liquidez es lo que se paga por el activo a este precio de ejercicio pactado en el contrato. Entonces, la afirmación falsa sería la opción D. Pregunta 8. El día 1 del 5 del X0, cuando el tipo de cambio era una divisa por unos 60 euros, una empresa adquiere 4.000 acciones de la compañía por 100 divisas por acción, con la intención de venderlas en el corto plazo. Además, compra en esa fecha 800 acciones de la empresa B a 100 divisas por acción para mantenerlas en cartera. Al cierre del ejercicio 31 del 12 del X0, el tipo de cambio es una divisa por 2,10 euros y las acciones cotizan por 120 divisas y 90 divisas respectivamente para A y B. ¿Cuál es el efecto de estas inversiones en las cuentas anuales de la empresa redondeando a 2 decimales? Bien, vamos a ver lo que sería la operativa contable de estas dos adquisiciones. La primera, 4.000 acciones de la compañía A por 100 divisas por acción con la intención de venderlas en el corto plazo. Bien, esta es una cartera especulativa que normalmente la clasificamos dentro de la categoría de activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Bien, ¿cómo valoramos las 4.000 acciones? Pues multiplicamos por las 100 divisas, 4.000 por 100, pues nos daría el importe en divisas de estas 4.000 acciones. Pero como las tenemos que expresar en euros, pues lo que hacemos es coger el tipo de cambio, una divisa, 160 euros. Por lo tanto, 4.000 acciones por 100 y por 1,60 nos daría el importe en euros que ascendería a 640.000 euros. Dado que la intención es de venderlas en el corto plazo, las registraríamos contablemente en esta cuenta, inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio. Activo, porque es una inversión que aumenta por el debe. La otra, que es una inversión para mantenerla en cartera, estaría dentro de la categoría de activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto. Siempre que tengamos una inversión, en este caso con carácter de permanencia, pues una de las categorías que utilizamos para valorarlas de forma contable, pues sería en esta categoría que acabo de decir. ¿Vale? Utilizaríamos la cuenta de inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio y haríamos la misma operación con 800 acciones por 100 divisas y a 1,60. Nos daría 128, todo esto pagado por bancos, activo que disminuye por el haber,
por 768.000. A 31/12 del X0 nos dicen que el tipo de cambio es una divisa 2,10 euros. Y las acciones cotizan a 120 divisas la de A y a 90 divisas las acciones de B. Por lo tanto, tenemos que calcular lo que es el valor razonable de estas divisas a 31 del 12. De estas divisas, no de estas acciones. Entonces, procederíamos a hacer este cálculo, 4.000 acciones a 120 divisas y por el tipo de cambio vigente a 31 del 12 del X0, que sería 2,10. Nos daría 1.008.000 euros. Bien, ¿qué significa esto? Que el valor razonable de mercado a 31 del 12 del X0 es de 1.008.000 y el valor contable que tenemos, el valor a como tenemos registrada nuestra inversión, es de 640.000 euros. ¿Esto qué significa? Como la intención es de venderlas en el corto plazo, si las quisiéramos vender ahora, ganaríamos la diferencia. Esa diferencia sería de 368.000 euros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a 31 del 12 del X0 desde el punto de vista contable? Tenemos que reflejar esa revalorización de la inversión, incrementando, por tanto, el valor de la inversión. Como incremento de la inversión, pues pondríamos otra vez la cuenta, inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio, como un activo que aumenta por el debe por 368 y reconoceríamos ya un ingreso que va a la cuenta de resultados. ¿Vale? Por eso se llama el activo o se categoriza el activo en activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Es decir, utilizando una cuenta del grupo 7 que va a estar dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias, que es una de las cuentas anuales que tenemos. La cuenta se llama beneficios por valoración de instrumentos financieros por su valor razonable, ¿vale? Por 368. Bien, ¿qué haríamos con las acciones que las va a mantener en cartera? Valoramos también a fin del X0 800 acciones a 90 divisas y al tipo de cambio 2,10 nos daría 151.200. Igualmente que en el caso anterior, contablemente está registrada la inversión en 128.000 y el valor razonable a 31 al 12 del X0 es de 151.200. Se ha revalorizado la inversión. ¿Vale? Si esta la quisiéramos vender, pues también tendríamos un beneficio por la diferencia. ¿Qué ocurre en este caso? Que sí que incrementamos el valor de la inversión o del mismo modo que hicimos con la especulativa por 23.200, que sería la diferencia, pero no la llevamos a una cuenta de pérdidas y ganancias, es decir, no lo llevamos a una cuenta de ingresos, sino que va directamente a cuenta del grupo 9. El grupo 9 es el grupo que utilizamos para reflejar los ingresos que se imputan al patrimonio neto. Y esta cuenta sería beneficios en activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto por 23.200. Esta es la diferencia entre las categorías que tenemos entre dos de las categorías que tenemos para reflejar, en este caso, una adquisición de acciones. Ahora, ¿cuál es el efecto de estas inversiones en las cuentas anuales? Bien, nos dice un cambio de patrimonio neto de 368.000 por las acciones de la compañía A. No hay un cambio en el patrimonio neto, hay directamente un resultado, ¿vale? Dice, y un resultado financiero por las acciones de la empresa B de 23.200. Bien, pues es al revés, ¿vale? Lo que es un resultado financiero por las acciones de A y es un cambio en el patrimonio neto por las acciones de A. Entonces, esto sería falso. Aquí ya nos dan importes negativos y no ocurre eso porque el valor razonable en este caso es mayor que el valor que tenemos registrado en nuestra contabilidad. Resultado financiero 368 por las acciones de la empresa A y resultado financiero por las de B, no, porque en las de B es un cambio en el patrimonio neto. Resultado financiero en las acciones de la empresa A y cambio en el patrimonio neto en las acciones de la empresa B. Entonces la opción correcta, por tanto, sería la D. Pregunta 9. Una sociedad anónima con un capital social compuesto de 50.000 acciones de valor nominal 10 euros, totalmente desembolsadas y que cotizan al 120% de valor nominal, acuerda absorber parte del patrimonio de otra sociedad anónima cuyo capital se compone de 100.000 acciones de 8 euros de nominal totalmente desembolsada. A efectos de la operación, el patrimonio neto absorbido se valora en 14.400 euros, mientras que el valor razonable de sus activos asciende a 16.800 euros y de sus pasivos
a 7.200 euros, que coinciden con sus valores contables, que registrará contablemente la sociedad absorbente del patrimonio por esta operación. Bien, pues lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a calcular el fondo de comercio. El fondo de comercio no es más que esta diferencia. Vamos a tomar lo que sería el patrimonio neto de la empresa absorbida, que sería de 14.400 euros. Vamos a calcular la diferencia entre los valores razonables de sus activos y sus pasivos. Esto nos daría 4.800 euros. Por lo tanto, 4.800 euros sería el valor del fondo de comercio. Esto que nos permite ya descartar la opción C. Bien, ahora, ¿qué más podríamos hacer? Bueno, calcular lo que es la relación de canje. ¿Qué es esto? Bien, pues si una empresa es absorbida por otra, la empresa absorbida pues va a recibir a cambio acciones de la empresa absorbente. Entonces, la relación de canje que vamos a calcular será la siguiente. Patrimonio neto de la empresa absorbida es de 14.400 y va a recibir acciones de la sociedad absorbente cuyo valor nominal es de 10 euros y que cotizan al 120%. ¿Cuántas acciones va a recibir? X, vamos a calcularlas. Despejando aquí, pues nos daría 1.200 acciones. Entonces, la sociedad absorbente tendrá que aumentar el capital en el resultado de 1.200 acciones por su valor nominal para poder entregárselas a la sociedad absorbida. Por lo tanto, habrá un aumento de capital de 12.000 euros y en este caso, como cotizaban al 120%, es decir, un valor superior al nominal o lo que llamamos sobre la par, de 20% sería la prima de emisión. Sobre el valor nominal calculada pues nos daría 2.400 euros. Con esto ya podemos contestar a la pregunta. Nos dice que registrará contablemente la sociedad absorbente del patrimonio por esta operación. Pues un activo por 16.800 euros, un pasivo por 7.200 euros. Eso sí que es correcto porque la sociedad que absorbe, ¿vale? Absorbe el patrimonio de la absorbida, valorando su patrimonio, sus activos y sus pasivos al valor razonable. Entonces esto sería correcto, un aumento de capital por 12.000, que también sería correcto, una prima de emisión por 2.400, pero esto del resultado no sería correcto. En el segundo caso, pues es todo igual, pero además añaden el importe correcto del fondo de comercio. Entonces sería la correcta la opción B. La C nos dice lo mismo, pero nos dicen que el fondo de comercio es de 2.400 cuando no es cierto. Y la D, pues nos dicen lo mismo, pero no nos añaden aquí el fondo de comercio. ¿Vale? Entonces, está claro, la opción correcta, entonces la B. Pregunta 10. El día 1 del 4 del X0, una empresa adquiere para mantener hasta el vencimiento y en la emisión 4.000 bonos de otra compañía que cotizan en un mercado activo por 60 euros cada bono, valor nominal, y únicamente un rendimiento explícito que consiste en un cupón anual del 9% anual compuesto. Al cierre del ejercicio 31/12 del X0, el bono se valora a 40,20 euros, consecuencia de un deterioro de la calidad crediticia del emisor, que contabilizarán a la empresa inversora en el cierre del ejercicio redondeando a 2 decimales. Bueno, pues tendríamos, por tanto, a 1 del 4 del X0, esta empresa adquiere, ¿vale? 4.000 bonos. 4.000 bonos que los multiplicamos por el valor nominal, por 60, ¿vale? Nos daría una inversión de 240.000 euros. Después nos dicen que tienen un único rendimiento que es un cupón o intereses del 9% anual compuesto. ¿Cómo calculamos los intereses? Pues sería sobre el valor nominal, 4.000 por 60, y por ese 9% nos darían unos cupones o intereses de 21.600 euros. Bien, al cierre del ejercicio resulta que el bono se valora 40,20, es decir, que baja de 60, que es el valor nominal, a esta cotización, esta valoración a 40,20, consecuencia de un deterioro de la calidad crediticia del emisor de los bonos. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente. Para empezar, los intereses a 31/12 del X0, tenemos que tener en cuenta que la inversión en estos bonos por parte de esta empresa, ¿vale? Está constituida por el valor de adquisición que ha sido 240.000, ¿vale? Pero
desde aquí hasta 31 del 12 se han generado intereses, que aunque se vayan a cobrar a 1 del 4 del X0 por este importe de 21.600, parte de ellos se devengan en este periodo y los tenemos que tener en cuenta para valorar la situación a 31 del 12 del X0. Entonces vamos a calcular los intereses devengados a 31 del 12 del X0 de la siguiente manera. Tomamos lo que sería el valor inicial de la inversión, 240.000, por 1 más el 9%, que es el interés, elevado a 9 meses de un total de 12, que es el tiempo que transcurre aquí, de aquí a aquí, expresado en años, porque este interés también es anual, y menos 1. Esta es la fórmula que se utiliza para calcular intereses en capitalización compuesta, ¿okay? La vamos a poner aquí. De todas formas, sería esta. Interés es igual al capital por 1 más i elevado a n menos 1. Bien, pues dicho esto, tendríamos que esos intereses devengados ascienden a 16.024,26. Por lo tanto, el valor contable de esta inversión sería lo que sería el precio de adquisición, ¿vale?, más los intereses que se han generado desde aquí hasta aquí, que sería 256.024,26. ¿Cuál es el valor de estos bonos a 31 del 12 del X0? Pues nos dice que se valoran a 40,20. Por lo tanto, serían 4.000 por 40,20, que nos daría 160.800. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a esta inversión? Que se ha deteriorado su valor por esta diferencia, como consecuencia de la, digamos, bajada de la calidad crediticia del emisor. Y es probable pues que no pueda hacer frente a los pagos, los cupones, ¿vale?, a lo pactado, es decir, a 60 euros valor nominal. Bien, pues entonces el deterioro sería la diferencia, que nos daría 95.224,26 euros. Entonces, ¿qué contabilizará la empresa al cierre del ejercicio? ¿Un ingreso financiero? Pues no, porque el deterioro no va a ser un ingreso. Un ingreso financiero de 16.024,26 y un deterioro por 95.224,26. Efectivamente, el deterioro es de este importe y estos intereses devengados se constituyen un ingreso financiero. Aquí, bueno, se supone que se refiere también a los intereses devengados, pero obviamente no coinciden en importes, por eso esta es incorrecta. Un deterioro por 79.200, pues no. Un ingreso financiero 21.600, no, porque 21.600, ¿vale?, es el ingreso que tendríamos a 1 del 4 del X0, ¿vale? Y que además no se reconocería un ingreso financiero en el 1 del 4 del X0, se reconocería un ingreso financiero por los otros 3 meses, porque estos 9 meses ya hemos reconocido el ingreso financiero de 16, pues entonces la diferencia entre 21.600 y 16 sería el ingreso financiero que se reconocería aquí. Por lo tanto, en ningún momento habría un ingreso financiero de 21.600 registrado contablemente, sino que a 31 del 12 del X0 tendríamos estos 16 y a 1 del 4 del X0, desde aquí hasta aquí, habría generado la diferencia entre esos 21 y los 16. Y el deterioro de 79.200, pues obviamente no, porque es de 95. Entonces la respuesta correcta sería la B. Pregunta 11. Una sociedad anónima ha recibido 2.800 acciones propias como donación cuando cotizaban a 16 euros. El valor nominal de la acción es de 13,60 euros y acuerda su amortización. Contablemente esta operación supondrá, redondeando a 2 decimales, y vamos a ver cuál es la operativa contable en esta situación. Bien, recibimos como donación 2.800 acciones propias, ¿vale? Esto implica una disminución del patrimonio neto de la sociedad, es decir, las acciones propias van a estar restando dentro del patrimonio neto porque eliminamos acciones de circulación en el mercado. Entonces vamos a recogerlas en esta cuenta que implica una disminución del neto, se llama acciones propias en situaciones especiales. Por otro lado, estas acciones se reciben como donación de los socios, que son los que tienen acciones de la sociedad. No en forma de capital social, por lo tanto vamos a utilizar otra cuenta que sería esta, 118, aportaciones de socios y propietarios. Un neto que aumenta por el haber. Por lo tanto tenemos neto que aumenta por el haber, neto que disminuye por el debe, por 44.800, que es el resultado de hacer el producto de 2.800 acciones a la cotización en ese momento de recibir la donación. Bien, nos dice que después se acuerda su amortización, es decir, que se van a
eliminar estas acciones propias, por lo tanto lo que vamos a hacer es reducir el capital. Entonces la reducción de capital implica calcular el valor nominal de estas acciones, que serían 2.800 acciones por 13,60. Esto nos daría 38.080 y reducimos el capital neto que disminuye por el debe. Sin embargo, las acciones las tendríamos, antes de esto, perdón. Como vamos a reducir el capital, lo que vamos a hacer es sustituir esta cuenta por otra que refleje que se va a reducir el capital. Esa cuenta es la 109, se llama acciones propias para reducciones de capital. Y lo único que hacemos en este asiento es sustituir esta cuenta por esta. Entonces, esta la saldamos llevándola al lado contrario y ahora tenemos recogidas estas acciones propias en esta cuenta, igual que en el caso anterior, disminuyendo el patrimonio neto. Bien, entonces acto seguido lo que hacemos es reducir el capital, por lo tanto, al valor nominal de las acciones. Sin embargo, las acciones las teníamos recogidas a 44.800 en esta cuenta y al reducir el capital las saldamos por 44.800 y se genera una diferencia, 44.800, que sería el valor de cotización en el momento de la donación, y 38.080, que es el valor nominal de dichas acciones. Bien, pues esta diferencia siempre va con cargo a las reservas voluntarias, es decir, anotación en el debe de esta cuenta. Es un neto, disminuye por el debe por 6.720. Bien, y lo que hacemos finalmente es lo siguiente. Tenemos que crear una reserva indisponible por el importe del valor nominal que ha constituido la reducción del capital social. Es decir, 38.080 es un dinero que vamos a retirar de una reserva de libre disposición, como son las reservas voluntarias, y lo vamos a llevar a esta reserva indisponible que se llama reserva por capital amortizado. Por lo tanto, aquí es un neto que aumenta por el haber y un neto que disminuye por el. Cambiamos de sitio, ¿vale? Este importe pasa de estar en una reserva de libre disposición a una reserva indisponible. ¿Cuál es la función de esta reserva por capital amortizado? Bien, entre otras, pues mantener la protección de los acreedores, es decir, actúa como una especie de garantía para los acreedores. Si la empresa reduce su capital sin una reserva equivalente, podría quedar menos patrimonio disponible, obviamente, porque reducimos el capital, ¿vale? Y es menos patrimonio disponible, ¿para qué? Para hacer frente a sus obligaciones, lo que generaría riesgos para los acreedores, ¿vale? Otra de las funciones sería restaurar el equilibrio patrimonial. Al reducirse el capital social, también disminuye la protección financiera implícita que los accionistas y acreedores tienen en el capital. Entonces, la reserva por capital amortizado ayuda a compensar esa disminución al mantener una parte del patrimonio dentro de la empresa, aunque no forme parte del capital social. Es decir, hemos reducido el capital social, pero por otro lado incrementamos el neto en 38.800. Es decir, es como si mantuviéramos ese equilibrio. No hay una reducción del patrimonio neto porque esta disminución la compensamos con un incremento, en este caso del neto, vía esta reserva. Y por último, restringir la distribución de beneficios. La reserva por capital amortizado, como es indisponible, significa que no puede ser repartida entre los accionistas como dividendos mientras esté constituida. Y esto asegura que los fondos se queden en la empresa para proteger la solvencia y garantizar que, aunque el capital social haya disminuido, los fondos no se distribuyan sin control. Bien, pues entonces, ¿cuánto tiempo va a estar la reserva por capital amortizado? Pues el tiempo que dure esta reducción de capital. Es decir, si el capital no se restituye, es decir, si no hay ampliaciones de capital, pues esta reserva permanecerá en la sociedad. Pregunta 12. Una sociedad anónima dispone de la siguiente información. Capital compuesto por la Constitución mediante emisión de acciones ordinarias, 800.000 acciones de valor nominal 1 euro emitidos al 190%. Aumento del capital de acciones ordinarias, 160.000 acciones de valor nominal 1 euro emitido al 150% con desembolso del 55%. Otro aumento de capital de acciones consideradas como pasivo financiero, 137.143 acciones de valor nominal 2 euros al 170% y desembolso de 85%. Tiene una subvención de 80.000 euros y dispone de ajustes de valor en el patrimonio neto por 10.000 euros, de los que 4.000 son consecuencia de una cobertura de flujos de efectivo, lo que vimos antes. Posee 8.000 acciones propias adquiridas por el 90% de su valor nominal. También dispone de un préstamo participativo por importe de 80.000 euros. Pérdidas de ejercicios anteriores por importe de 45.000
mientras que el beneficio es de 7.000. A partir de esta información, si la sociedad está estudiando si está obligada a reducir capital o disolverse, cuál es su patrimonio neto a efectos de esta operación. Bien, para saber si está obligada a reducir el capital, el patrimonio neto no puede ser menor que los 2/3 del capital social. Eso para reducir el capital, para disolverse sería otro porcentaje. Entonces necesitamos conocer el patrimonio neto a efectos de esta operación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Capital social. Pues vamos a tener en cuenta las 800.000 acciones emitidas al 190%. Entonces, primero vamos a calcular el valor nominal de estas acciones, pues sería por el valor nominal 1 euro, serían 800.000. En la ampliación serían 160.000 también por 1, ¿vale? En total nos darían 960.000 euros. Bien, en este caso, en el aumento de capital nos dicen que se desembolsó un 55%. Los desembolsos no exigidos van a restar dentro del patrimonio neto. Entonces, restan en el patrimonio neto contable. Pero aquí tenemos que calcular el patrimonio neto mercantil. Entonces, sí que es verdad que tendríamos unos desembolsos no exigidos de 160.000 por 1 por 45%, que serían 72.000 euros. Entonces, en el patrimonio neto contable estarían restando, pero en el patrimonio neto mercantil, que es el que tenemos que tener en cuenta a efectos de esta operación, pues no los vamos a tener en cuenta. ¿Vale? Los desembolsos no exigidos, prescindimos de ellos desde este punto de vista mercantil. Bien, ahora calculamos las primas de emisión. En las acciones ordinarias, la prima de emisión es todo lo que supere al 100%, sería un 90% sobre el valor nominal, estaría de 720.000. Y en el aumento la ampliación de capital, pues sería un 50%, y serían 80.000. Por lo tanto, la prima de emisión asciende a 800.000 euros. Después tenemos las acciones consideradas pasivo financiero, que desde el punto de vista contable forman parte del pasivo, pero desde el punto de vista mercantil las vamos a tener en cuenta para calcular el patrimonio neto. Por lo tanto, es un importe que vamos a sumar para calcular este patrimonio. Bien, serían 137.143 al valor nominal 2 y al 170%, incluyendo lo que sería la prima de emisión. Entonces, su valor pues sería de 466.286,20 euros. Después tenemos una subvención de 80.000, ajustes por cambio de valor. Lo que sea cobertura de flujos de efectivo no lo vamos a tener en cuenta para calcular el patrimonio neto a efectos de esta operación. Por lo tanto, los ajustes de valor a tener en cuenta serían 10 menos 4, que nos daría 6. Bien, las acciones propias. Las acciones propias o autocartera, ¿vale? Las tenemos que tener en cuenta. Las acciones propias siempre disminuyen el neto, el patrimonio neto. Entonces, calculamos 8.000 por el 90% de su valor nominal, 8.000 por 1, que es el valor nominal, y por el 90%, pues nos daría 7.200. Entonces, este importe lo hemos expresado en rojo para estar restando para calcular el patrimonio. Después tenemos un préstamo participativo que lo vamos a tener en cuenta, las pérdidas de ejercicios anteriores también restando y el resultado del ejercicio que, como está en positivo, pues se supone que es un beneficio, por lo tanto suma. Entonces ahora calculamos capital social 960. Esto no lo tenemos en cuenta. Prima de emisión 800, el pasivo financiero 466, la subvención, ajustes de valor 6.000, las acciones propias restando, el préstamo sumando, las pérdidas restando y el resultado del ejercicio sumando. Todo esto nos daría 2.347.086,20. Esta sería, por tanto, la respuesta correcta, la B. Bueno, y así, por tanto, acabamos la resolución de este examen de contabilidad financiera superior de septiembre del 2020. Y con esto hemos llegado entonces al final de esta resolución. Espero que os haya sido útil y aclaratorio de las dudas que os pudieran surgir. Recordaros que IKEA Studio ofrece formación online en directo. Podéis obtener información a través de nuestra página web. Si queréis consultar pues, cualquier cosa, podéis contactar con nosotros a través de nuestra dirección de mail contacto@kikestudio.es o a través del WhatsApp en este número de teléfono. No os olvidéis de suscribiros al canal, darle like al vídeo y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el siguiente vídeo.